Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy le vamos anclas con Mac Baren Absolute Choice. Pues muy bien, compañeros de ruta, ya estamos aquí y hoy traemos como propuesta este Mac Baren Absolute Choice, que es como de la línea Choice el que sería como más así frutal, aromático. Y bueno, tiene un olor así bastante afrutado. De entrada, en comparación con el Original Choice, se nota mucho lo que es el aroma, así como yo no sé si a mango o un tipo de fruta, así como también me viene como recuerdos como a plátano o banana. Sí, a bananilla así seca. Frutas exóticas. Y también me recuerda incluso a algún cóctel de estos que un caipiriña, cosas así. Supongo que tiene ese toquecillo como... La verdad es que es un tabaco que yo creo que tiene que fumar bastante bien, porque hemos visto en la web del fabricante que más o menos igual que el otro, que el Original Choice, tiene mucho... ¿Cómo lo veis vosotros? Así de... Bastante oscurete. Sí, tiene... Bueno, ya sé, ahora Dani os dejará el vídeo donde podéis ver un poco pues, el tabaquete y demás, pero es un tabaco que sigue teniendo bastante proporción de Black Cavendish, que es lo que yo creo que buscan en esta línea de Choice, que es como que suavice mucho la mezcla, que la haga muy fácil para sobre todo el fumador novel. Sigue teniendo un tipo de paquete que es como ellos dicen, amigable con el medio ambiente, y bueno, vamos a ver qué tal. En 40 gramos, aquí a nivel nacional se puede conseguir por menos de 6 euros, 5 y algo. Es un tabaco que tiene un poquito menos que los paquetes normales de 50, pero bueno, pues vamos a ver que todavía no la vamos a cargar directamente. Es un tabaco además que, por cierto, de humedad viene... Sí, ya viene un poco pues pensando yo supongo también en el principiante, en el fumador novel, que a lo mejor no tiene tan presente lo de dejar secar el tabaco y tal, y viene con una humedad pues, muy aceptable ya para empezar a fumar. Vale, lo puedes dejar un tiempo airearse también. También, nunca le va mal a un tabaco airearse. Yo me lo voy a poner aquí, le pegaré nada 2 pellizquitos, así para romperlo un poco, y lo demás sí que lo dejaré tal cual. ¿Cojo yo? Sí. Hoy empiezo. Sí, la verdad es que la humedad, eso de cuando haces la prueba de, como explicamos en el vídeo de cómo fumar en pipa, haces la prueba de la boñiga y enseguida ya empieza a abrir, o sea que no es un tabaco que se queda pelmazado. Aquí predomina claramente el Virginia y el Black Cavendish, También, bueno, tiene, según siempre, web del fabricante, que yo creo que es el sitio más fiable donde se debería mirar si la hay, web del fabricante. Es que tiene Golden Virginia, bastante proporción de Black Cavendish y luego unos toques de Barley, según indican. A ver qué tal esta mezclilla. A ver qué tal está. Yo creo que a mí me da que va a ser un poco como el otro, en el sentido de que va a ser un tabaquete, quizás tenga algún toque más por las frutas exóticas y tú dirás otro aromático, ¿no? Pero me parece que va a ser un tabaco también bastante sencillo, bastante dulzón y amigable. Y fácil de fumar, pero bueno, a ver qué tal. Yo sí que me echaré a lo mejor un poquitillo más, porque eso de que quede tampoco el tabaco como muy suelto, muy poco, me gusta que quede un pelín ese punto de compacto. Un pellizquito. Si fuera rapé sería un pellizquito. La verdad que estos paquetes cierran el cierre este como muy... que la verdad es que va muy bien. Sí, porque la pegatinilla esa normalmente siempre... Hacen el clac aquí, bueno... Es cartón, ¿no? Pero que queda bastante... Y a mí siempre, yo ya lo dije en el vídeo del Original Choice, pero siempre estos paquetes siempre me han gustado. Llama la atención. Sí, son más. Y la verdad es que el cierre a mí me gusta muchísimo más que el típico sobre de plástico. Sí, a mí porque la pegatina esa siempre tiende a llenarse de roña y no cerrar bien. Eso es, vamos... Como esto, quien compra paquetes lo sabe, porque es que es así, ¿eh? Hay algunos que milagrosamente van cerrando y te duran hasta el final, pero sí que es verdad que yo creo que este sistema de la pestañita esta que entra es como que queda mucho más... y aparte que luego el tabaco queda como más... Pero bueno, gustos, los colores y humo a los fumadores. Bueno, yo ya le he dado la primera Dani capita. no espera a nadie, ¿eh? Es un Es la primera capa, yo le doy la primera capa rapidito. Un maleducado que no espera a nadie. Ay, es que si no voy por delante de vuestro logo me quedo media hora fumando solo.
Me apuestas tan El próximo campeonato de fumada lenta, Dani, yo haría las apuestas por él. Hombre, mientras ellos se la están encendiendo, vamos a maridar con café con leche, que aquí ya es bastante comuncete. Y aparte para estos tabacos así como más suaves y... Creo que casan bastante bien. Claro, como siempre decimos, es lo que puede encajar, que puede encajar también otras múltiples cosas, como el agua, que eso encaja con todos, creo yo. Sí, pero por ejemplo, como siempre decimos, para gusto los colores y humo los fumadores. Pero quizás para un tabaco tan suave como este, un licor... No, Sí, Puede licorcete, pero... a lo mejor no pegaría tanto. Quiero decir, a lo A mejor... ver, siempre puede haber algún licor que pegue con todos los tabacos, siempre. Siempre. Pero bueno, si estás a media tarde así con el dulzón de las frutas y tal, pues un cafetito. Si no, pues al ser exótico, pues un ron, un whisky con un poquito de deja limón, como los hay. Todo tiene... Si buscas, siempre encuentras. Claro, De entrada hay que decir, no sé qué os parecerá a vosotros, que encender ha encendido estupendamente. genial. Sí, sí. Voy a dejarlo que se apague. Pues sí. Bueno, como hemos dicho, de entrada es un tabaco, además, tiene esa sensación cuando lo estás cargando, como muy esponjoso. O sea, bueno, viene en corte suelto y es un tabaco de esos con un corte más bien ancho, que no es un corte tampoco muy ribbon, así muy finito, sino que tiene trozos de Cavendish así anchetes, tiene también los... Y es lo que hemos dicho antes, la humedad es que es muy correcta. Sí. Y a mí lo que me tiene un poco así es como el olor. El olor que sí que viene como lo que dices tú, banana deshidratada o algo así. Y yo no sé Es si... un combo ahí sí. de frutillas exóticas. Sí. Es que yo juraría que mango tiene, porque sí que me Sí, recuerda. a mí el es mango como el melocotón, pero ese toque diferente que tiene el A mango. mí el mango es lo primero que me viene así a bote pronto. De entrada ya, por solamente lo que es el olor del tabaco, para ser un tabaco económico y que está al alcance, aparte del alcance del bolsillo de casi cualquiera, que puede encontrarse en los estancos nacionales, considero que ya es un aromático que está mucho mejor que muchos otros. Así solamente con la sensación del olor ya no tiene ese olor tan químico. Bueno, pues le damos ya. Le damos a la segunda encendida, pues venga. Vamos a encenderla ya bien. Absolute Choice, a ver qué tal. Que ya después la segunda encendida coge esto. Como una magdalena seca en un café con leche. Y al paso por nariz, incluso recién encendido. Suave. A mí me viene el sabor típico McBaren. Sí. Ese, Sí lo tienes identificado. ese toquecillo que tiene sí me viene. A ver, de entrada es un tabaco que ya se nota muy dulce. Aparte de lo que ya el Virginia le da a la mezcla, el toque del Black Cavendish redondito, dulce, es que se nota mucho. Pero otro tabaco que han conseguido lo que querían. Es un tabaco que al fumador más noble. A mí, por ejemplo, el mordisco en lengua, nada. Esa mordedura, nada. Sí que es verdad que es un tabaco que al inicio tiene ese puntito de acidez. Pero aún así es muy redondito. El Original Choice, por ejemplo, en comparación con este, que ya visteis los tabacos que traje de Málaga cuando fui allí, que cogí 3 de la línea, aún faltan 2, que espero también conseguirlos y traerlos. Era como más tabaco neutro, quizás yo creo que a lo mejor el otro podía ser incluso hasta más fácil de fumar. Entre comillas, en el hecho de notar matices aromáticos, alguien que venga mejor del cigarrillo y que la pipa se le pueda complicar, pues a lo mejor notar los toques frutales pues puede ser un poco más difícil. Pero vamos, que es un tabaco que creo que es bastante facilón. El otro tenía ese toque, pues eso, más tabaco neutral, un dulzor más del tabaco propio del Virginia. Y quizás, bueno, a mí me recordaba aquel toque como un poco avainillado, pero bueno.
Este no, este ya sí que notas realmente la mezcla de las frutas. Es un tabaco que humea muchísimo, tiene una densidad de humo muy bestia. Creo que incluso más que el original. Y aquel ya tenía, pero Ya que ya tenía, pero es que enseguida humea de una manera que parece una chimenea. Paso por nariz, picor, es muy redondito. cero. Picor cero. Y el olor que tiene el tabaco en crudo, o sea, bueno, en bolsa, es bastante parecido al fumado. Es bastante... Siempre cambia al pasar por la combustión del fuego y demás, pero... Sí, es que bastante... hay otros tabacos que a lo mejor son más premium o vienen en lata y este realmente me está sorprendiendo bastante en ese aspecto, ¿no? Un tabaco bastante sincero. También con el café con leche entra muy bien porque al ser un tabaco así dulzón, suave, redondito, con el café con leche como es el caso, que tampoco es un café amargo, pues le queda que ni al pelo. También hay que decir que es un tabaco que lo que es fuerza, en el sentido de lo que es, vamos a decir, o como hay gente que le llama potencia, fuerza o el punch, de punch este no tiene nada. Este entra suave y se va suave. No tiene ese golpe como otros por ejemplo, otros tabacos que tienen más barley o que tienen un Kentucky, aquello que notas, como digo yo, el puñetazo de megalodón. Aquí es bastante suave, ¿eh? Yo lo que noto es que después del café con leche quizá se suben un puntito los amargos. ¿Al café tú ya le has echado azúcar? No. Es que el mío, bueno, cada uno lo ponemos un poco a su rollo. Yo le echo azúcar, bueno, le has echado poquito, ¿no? Que me la ha hecho mi camarera preferida al café hoy. Le ha echado un poquito de azúcar y a lo mejor yo por eso sí que es verdad que noto igualmente lo que comentas. Pero claro, cada uno el café como lo tiene un poco a su rollo. Pero sí que es verdad que el toque como del tabaco, ese que está debajo del aromático... Pero me parece que es una mezcla que está bastante bien lograda, ¿eh? Sí, está Porque bastante... no... ¿Sabes aquello que dices? Ostras, está el aromático y en segundo plano los tabacos. O algunos tabacos que ya buscan que sean un aromático muy light y están los tabacos en primer plano y de fondo un vainilla o de fondo una fruta. Y aquí sí que es verdad que están como muy a la par. Y a la que maridas, como por ejemplo con el café, sí que es verdad lo que comenta Sergio, que ese toque del tabaco, ese amargor que tiene, lo notas, pero no un amargor desagradable, sino como... Sí que, por ejemplo, yo digamos, lo dulce de este tabaco que me viene mucho por boca, pero sí que el amargor se nota mucho más por nariz. Al menos en mi caso yo lo noto así. Que esos azúcares te suben en la boca, también puede ser que sea por el café, porque es café sin azúcar el mío. Me vienen los azúcares por la boca y por nariz me viene ese amargor que tiene este tabaco, me viene a mí. Es que esto es un mundo, ¿eh? Porque solamente de la misma es que esto para mí es la magia de este precioso mundo, de estar, ya no fumar por vicio y por necesidad, sino de estar saboreando un buen tabaco, ya estés incluso solo, con amigos, y cada uno compartir su... Porque yo, por ejemplo, yo sí que noto el dulzor por nariz. No sé si es por el toque de azúcar del café o porque mi percepción, mi forma de fumar es diferente. También puede ser. Pero que esa es la magia de este mundo, el poder compartir estas cosas y quedar los tres y poder decir, a ver qué tal. Pues sí, pues no, pues está, pues esto, lo otro. Que claro, la forma de fumar también hace mucho. Si fumas más relajadito o le das más caña o... El sabor del tabaco también te cambia, obviamente. Yo sí que noto, por ejemplo, los dulces por nariz. Por boca también, entonces no sabría si es por el maridaje, el cambio, también si ya por la ser. forma de cada uno. Pero bueno, Las pipas son parecidas. Dos Peterson, o sea, más o menos. No la habrás curado con miel, ¿no? O sea,
Que sería al revés, yo la tenía que haber curado conmigo. Exacto. La mía es italiana, está pensando irlandesas. ¿Y tú lo de boca nariz, el dulzor? ¿Qué opinas? Yo, bueno, y como he dicho ya, noto los amarguitos en la boca, sobre todo a mitad de lengua, es donde más noto los amargos. El dulcito lo noto sobre todo en la punta de la lengua. Claro. Y al salir, está ahí la cosa. Pero está rico, me está sorprendiendo bastante el tabaco este, que los aromáticos y frutales, así de baja gama, es como que vamos a ir a Tabaco Reviews a ver qué opinan otros compañeros fumadores. Siendo aromático, creo yo que no, Que no nos triunfará mucho. Pues con unas 33 valoraciones, como siempre, sobre 4 le dan un 2, o sea, un 5 peladísimo. Creo que, mira, de los 33 solo hay 2 que hayan votado 4 estrellas, pero la gran mayoría una estrella, que son 13, porque no se puede poner 0, que si no seguramente esos 13 iban a 0. Pues mira, de fuerza muy leve, está claro porque es que es suavecísimo, aromático medio. Sí, porque no es muy fuerte. Sí que se notan un poco esas, como nosotros decimos, que es exótico, pero no tampoco es muy no alto. es una patada verdad. en la cara. No. Están las frutitas, están ahí, el mango, la banana, piña si me apuras mucho, Se toque acidillo, sí. pero realmente no es un aromático que esté muy presente, muy cargado, muy pesado. Y además, la tanta cantidad de Black Cavendish suaviza, redondea mucho la mezcla. De sabor suave y de nota habitación agradable. Sí, La le he verdad hecho que a sí, la el olor, incendio. el olor sí que te da. Pero también, como en algún otro tabaco, echan mucho humo, pero luego tampoco se queda tanto. Sí que hay más de lo normal, pero tampoco es lo que yo me pensaba, que con el rato que llevábamos, que yo diría que iba a ser más cargado. Pero no, la verdad, bastante Estos bastante tabacos de la bien. línea Choice es como que humean mucho, es como perro ladrador poco mordedor. Mucho humo y luego no se carga la habitación. También hay que decir que la reseña, bueno, la página que abren de este tabaco es Aromatic Choice, porque allí en fuera se conoce como Aromatic Choice. Aquí ya sabéis, por las leyes, hay gente muy sensible en Europa, pues le han puesto Absolute Choice, porque a lo mejor se pensaban que íbamos a, pues no sé, cosas de las leyes que no se acaban de entender, pero bueno. Pone esta reseña, bueno, cuando se inició. Hombre, yo veo comentarios aquí del 2008. Es que a lo mejor han mejorado la receta, porque la ponen un poco, lo tiran a este tabaco, lo hacen así, lo tiran por el suelo. Que si mal no me acuerdo, creo que salió alrededor del 2000 el Aromatic. Pero voy a leer una reseña que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Y a ellos también, ¿vale? Y dice: fumé la bolsa de cartón, o sea, esto amarillo, se la fumó, fumé la bolsa de cartón ondulado en lugar de lo que hay dentro, el tabaco. Y dice, al menos tenía mejor sabor. O sea, es que hay de todo. Yo no... A lo mejor han mejorado la receta o algo. Claro, Claro. yo este tabaco no le doy a cuchillo, tampoco es que sea de mis preferidos, pero es fumable, está bien. Obviamente Tampoco puedes pedir mucho No. por lo que ha costado también. No sé. no es un tabaco que meteríamos en un top, porque es un tabaco sencillito, muy suave, que no te da... Pero no es un tabaco... He fumado bueno, yo creo que todos hemos fumado tabacos muchísimo peores que este. Yo lo pongo en el montón, en el medio. Está bien. En nuestros principios en el mundo de la pipa hemos fumado tabacos mucho peores. No, y aparte que es un tabaco que, como siempre decimos, en un momento dado se te puede apagar, pero son de estos que ya vas notando que la combustión va sola. Así que bueno, este es otro tabaco. ¿Cuál era aquel que también ponían, iban a cuchillo con el... Bueno, había un par que hemos tocado la anterior temporada. Uno era el English Mixture de Davidoff, que la gente lo tiraba por tierra porque no era como una mezcla inglesa. Porque Y dicen que no era inglesa. había otro que me parece que también era aromático, que era... Ah, bueno, sí, ahora me acuerdo. El Kentucky Beer. Que lo ponían a parir y es un tabaco pues baratito, se encuentra en cualquier estanco a nivel nacional. Sencillito, normalito. Y es un tabaco que es que te diga. Tabaco que en primavera, en temporada, entra genial con una cervecita fresquita. Pues sí. Media tarde a la sombra.
Pero los hay mejores, obviamente, los de más Obviamente. premium, pero bueno, que hay tabacos que... Sí, son esos tabacos que te puedes fumar alguna vez que otra para dar un poco de cambio a tu rotación que tengas diariamente. Pero bueno, en general, de momento, la gama Choice, tanto el original como este, totalmente recomendadísimo para iniciados. O sea, tabacos súper fácil de fumar, tabacos que son mucho mejores que otros de precios más o menos similares y realmente se encuentran fácilmente en estancos, son baratitos, son tabacos que les han puesto el modo fácil para fumar. Recomendadísimo para verdad es que iniciados. McLaren, muy buen trabajo para lo que se buscaba. Para lo que se buscaba, está bien. Es que es eso, yo creo que esta línea lo ha clavado bastante. McLaren yo considero, por lo menos a nivel personal, creo que es una de las marcas europeas, aparte de las más antiguas, de lo mejorcito. Habrá tabacos pues de una línea más, me parece que Seven Seas también lo tocan ellos, una línea Sí. que tenemos que traer alguno al canal para ver qué tal son esos tabacos. Pero esta línea, la verdad es que fuma muy bien y son tabacos que tanto el original como este, por el momento. Nos falta probar el de cherry, a mí los de cereza no me molan tanto. Pero bueno, a ver qué tal. Ya cuando... Es que te dan lo que te dicen. Yo creo que si siguen la misma línea que este y el anterior, no será, por ejemplo... En el momento lo veremos, pero no me da a mí que no va a ser como el rubí de Burgundy. Me da a mí que no. Ya se verá. Ya se verá, exacto. Próximamente. La verdad es que también tiene un humo así denso, aterciopelado. Ahora sí que se está empezando a cargar un poquito el ambiente. Pero sí que es verdad que el olor que deja en el ambiente es agradable. No es como aquellos aromáticos que, ostras, hemos abierto el horno y sale un pastel, pero sí que va dejando ese toque. No es un humo nada molesto. Este yo creo que es un tabaco que se podría fumar al lado de gente, siempre que no estando a una distancia y en un sitio pues un poco ventilado, pero que no es un humo que quien se va a salir corriendo. Pues no. Es el típico humo que si no saben de qué va el mundo de la pipa, igual se acercan y preguntan. Porque es un humo agradable, es un humo sí que es denso, tiene una cierta densidad, tiene volumen, pero al mismo tiempo pues tiene un olor agradable, llamativa, a frutitas. De hecho voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, que fue en el bar en el que cuando quedamos con Cristian y nos fumábamos una pipa, pues fue en un bar que tengo delante de casa, al aire libre en la terraza. Curiosamente ahí no me dijeron nada de que no podía fumar. Y encendí el Robert McConnell edición limitada, Special Edition. No veas el bar, o sea, había gente que estaba dentro del bar, estaban las puertas abiertas. Es un bar que tiene como ventanas así que llegan hasta el suelo y es como, bueno, hay como dos ambientes, que es dentro del bar, como una terraza y luego otra terraza más. Pues la gente, o sea, hubo un momento que cuando encendí el Robert McConnell, que tiene ese toque a naranja y demás, o sea, todo el mundo me dijo, pero ¿qué estás fumando? ¿Qué es eso? ¡Qué bien huele! Y hasta el camarero estaba pasando por ahí y dice, es que huele como a naranja, como a vainilla, dice, y como a vainilla también. O sea, realmente los tabacos de pipa tenemos que aunar fuerzas, tenemos que ponernos todos a una para que este bello mundo no caiga en el olvido y que cada vez la gente que quiera aprender a saborear del tabaco y eso, pues a entrar como un placer que es, no como un vicio. Como que unificar fuerzas, como dice él, no solamente para realzar este mundo, sino para empezar a derrocar al villano del tabaco, que es el cigarrillo. Sí, la verdad que sí. Y aparte es ya de por sí como el rollo que te da la pipa. Había gente alrededor que yo estaba en la zona de la terraza, para que pudiera fumar dentro sí que no se podía, y gente alrededor que iban con un pitillo detrás de otro. Y yo aquello que la pipa me duró, no sé si era con la Peterson, con la que tiene Dani, que aún me pondría por supongo que 3 gramos o así. No con esta, sino con la suya. Con la mía. Y realmente son esas cosas que te vas dando cuenta, que ya las sabes, pero bueno, que lo ves, que una persona se enciende un piti, que se vuelve a encender otro, y se vuelve a encender otro, y yo digo, no disfruta, está pim 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 pum, pim 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 pim. Y yo iba con la pipa tranquilamente, saboreando, también tomándome algo, y no tiene nada que ver. No, yo pensaba que se había apagado, pero no. Es que estos tabacos realmente, cuando te la enciendes,
te sale una pantalla con los videojuegos y dice, ¿quieres fumarlo en modo fácil, normal o difícil? Y se preselecciona ya, ¿no? En modo, sí, modo esto es fácil. como en el Golden Age cuando jugamos el otro día, los antiguos arcades, ¿no? Ahora estamos en modo multijugador. Bueno, pues yo tengo que decir que ya estando en el último tercio aproximadamente, esos tostaditos, como siempre, están ahí, pero a mí, por ejemplo, me viene más ese ácido que antes era muy superficial, ahora se me ha subido esos ácidos. Y la verdad, está muy rico, la verdad. Mejor el toque, pues más a la frutácea, porque aquí, de hecho, pues, estaba la página de McBaren abierta. Bueno, no pasa nada, dejamos. Así vamos a leer un poco lo que ponía, porque eso que comenta Dani viene de la mano con lo que ellos mismos comentan en la web oficial. A lo mejor también lo que comentábamos antes, esto que a lo mejor que hemos dicho hasta piña incluso. O kiwi, a saber, no sé. Sí, estirando mucho. Es como... Es un tabaco que si lo probáis, hay tabacos que enseguida dices naranja, o melocotón, o cherry, ¿no? Pero este es uno de esos que te deja un poco frutas exóticas. Que tiene unas cuantas. McLaren la caña, la cantidad de líneas El que McLaren tiene... Sí, la tira ahora, y más. Ahora lo veremos porque eso que comentas del ácido me parece que la parte del final de la... Aquí. Sube un poquito. Aquí. Se agrega algo de moderno... eso también es una cosa importante a decir ya para entrar un poco a lupa con el tabaco, que carga igual que el Original Choice, el Modern Cavendish. Que está el Classic, como el que usan en el Scottish Blend, que es un poco más fuerte y un poquito, yo creo que más agreste, y este es un poquito más suave, más dulce. Pero bueno, se agrega algo de moderno McBaren Cavendish para aportar un sabor ligero y dulce con un leve toque de acidez. Sí, sí, totalmente. Pero ahora es en el final que supongo que, como siempre, la combustión, el calor, el humo que va pasando por las últimas hebras, va acumulándose ahí, y supongo que ahí ha subido un poquito más el ácido y ese tostadito, iba a decir bonito, pero rico. La ceniza también que va dejando es homogénea. Sí, sí, y este sí que noto, por ejemplo, que sí que baja más rápido. No sé Sí. vosotros, estáis ahí lo mismo que sí. Igual que, por ejemplo, el Tradition Number One de Bowen, que era un tabaco que vamos, que va lento. O, por ejemplo, el Artisan Blend de Aston, que es un tabaco que dices, tómate tu tiempo. El Lola Ironside también. Pero este sí que va rápido. Es que se no baja. Es que se no baja, lo miras y sigue igual. O el Salty Dogs, que también es un tabaco. También. Este es igual que su hermano, que bueno, que yo creo que supongo que igual que todos los de la línea, los Choice, que yo creo que a lo mejor el Cavendish es un tabaco que baja más. Bueno, de hecho en los campeonatos, una de las cositas que vamos a decir, que creo que en algún vídeo lo hemos dicho, cuando nos enseñó Tony Pascual, era separar por colores nuevamente el Cavendish. Por lo menos el que nos tocó aquella vez fumar no era la Takia, sino era Cavendish. Lo dijo siempre en la primera parte o sea, se tiene que cargar Virginia siempre abajo, luego los Virginias tostados y Barley en mitad y luego arriba el Cavendish, que es lo que quema más rápido y luego la fumada se va ralentizando. Y yo creo que tanta cantidad de Cavendish que tiene, pues a lo mejor es lo que hace que vaya tan rápido la fumada, porque yo realmente ya estoy también por el, como has dicho tú, en el último tercio. Sí, Sí, más o menos. y tampoco que es un tabaco muy especiado, que tampoco no tiene mucho químico, por decirlo así, que te deja también como la película esta, así más de 1000 alrededor. No sé, yo para ser un choice baratito, un tabaco ligero, suave, y eso lo veo bastante bien. Calidad-precio, lo veo bastante bien, la verdad. A ver si reanima, ahora mismo lo pensaba otra vez que la tenía apagada, le he vuelto a dar. Sí que se ha quedado un poco la ceniza como más en la parte central. A ver si se ve para que lo veáis, compartirlo con vosotros, que se ha quedado como la parte blanca un poco en el centro. Eso les haré como ha hecho Sergio, que aunque está encendida, darle un toque alrededor, pero es un tabaco que aún hablando y demás, va fumando solo. Va muy bien, la verdad. Pues como he dicho, que para lo que la intención de McBaren con los Choice, al menos estos dos que hemos probado, que son para iniciados, los que tienen algún tipo de dificultad con el encendido y todo, perfecto. Porque mordedura de lengua, ninguna. No hay nada. Porque también. ha habido un momento que yo le he dado caña y picor
Tienes ese picorcillo en la lengua, pero súper suave, pues así es como que está perfecto, la verdad. Realmente sí. Que para lo que quieren dar, lo dan perfecto. Y yo creo que en este tipo de tabacos tampoco se puede decir mucho más. Es un tabaco que quien quiera iniciarse en algún aromático frutal, yo creo que no se lo piense, que pruebe este porque realmente es fácil de fumar. Y bueno, como siempre decimos, no sé si lo habéis probado, yo creo que casi segurísimo que mucha gente lo ha probado, dejar comentarios para así ver las impresiones que tenéis vosotros, si os gustaría probarlo, etcétera, lo que siempre decimos, estaremos como siempre encantados de leerlo. Y no sé si queréis comentar algo más, porque realmente es un tabaco que... Es lo que has dicho tú, el resumen es que calidad-precio es un tabaco aromático inofensivo, que eso a veces también... Un tabaco muy amigo. Sí, sí. No, hay que fumar realmente sí que los tostaditos al final, pero no... Pues bueno, yo creo que poco más podemos ya decir de este tabaco. Creo que en un tabaco así de esta gama tan sencillo sería alargar la revisión y bueno, vais a tener una fumada relativamente fresca, agradable, un aromático, como os he dicho, que se notan los toquecitos de fruta, está bastante bien nivelado con los sabores del tabaco, fácil de empacar, como decía Sergio, fácil de cargar, muy bien calidad-precio. Tabaco que desde la ruta recomendamos igual que su hermano original para la gente que sobre todo se está iniciando. Y nada más, si no tenéis nada más que aportar, Nada más que compañeros, Ya está todo dicho. pues hasta la próxima travesía, compañeros de ruta. Nos vemos. Adiós. Venga, va, chaval, un poquito de ron al café con leche, como siempre, ¿no? Tío, que estamos grabando, joder. Mierda. Ah, eso sí, el fumuki lo has clavado, tío. Sí, claro. Está pillando la pipa a la esquinica, chaval. Quinica justo. Pero bien, perfecto, pues venga, vamos al lío. Junios y esas cosas. Que luego nos salgamos así. Salimos de puerto, le vamos a anclas. Venga, votaciones. Era un domingo en la tarde, en los actos de choque. En los barcos de choque. ¿Qué preferís? King, king. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sonado? Cuando le hemos hecho... Y le he hecho chin chin. Ah, vale. ¿Qué haces? Arranca. No, que estaba matando a un mosquito. Ah, vale. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy le vamos anclas con McLaren Aromatic Choice. Y ya sé que no es Aromatic Choice. Esa para la versión americana. Saludos, amigos. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy le vamos anclas. ¡Ya empezamos! Temporada 2. Ay. Ay, señor. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy le vamos anclas con McLaren No me acuerdo del nombre. Absolute Choice. ¿Qué coño? Es Absolute Choice, ¿no? Absolute Choice. Absolute Choice. Depende de cómo lo quieras decir, si en inglés o en Absolute, spanglish. absolute Choice. Absolute, Tío, o en bueno, spanglish, arrancamos, absolute. tío, que no arrancamos. Venga. A los pangos. Además que te van a de fumar. Absolute Choice. Absolute Choice.